esta sesión hablaremos sobre la fiebre aftosa, una de las enfermedades virales altamente contagiosas, la cual afecta a animales de pezuña hendida, como ovinos, caprinos, bovinos, porcinos y rara vez infecta a los humanos. Hola a todos, soy la doctora Kau. Hoy mis amigos y yo les hablaré sobre la fiebre aftosa, una enfermedad de interés sanitario. Hola, buenos días. Mi nombre es Hari y les voy a hablar sobre la fiebre aftosa. Para hablar de la fiebre aftosa, lo primero que tenemos que decir es su triada epidemiológica, que esto se considera el periodo prepatogénico. Lo primero que tenemos es el hospedero, el agente y el ambiente. El hospedero como tal van a ser los bufalinos, los caprinos, los ovinos, pero también puede llegar a afectar a los porcinos. El ambiente son las secreciones, donde está húmedo, la orina de los animales, etcétera. Y el agente es el aftovirus de la familia Picornaviridae. Este virus tiene como tal 7 serotipos importantes. Los serotipos son el A, el O, el C, el SAT1, SAT2, SAT3 y el ASIA1. Lo siguiente que tenemos es que durante esta etapa no van a haber signos visibles. Para seguir hablando de la aftosa hay que aclarar que es una enfermedad que se encuentra erradicada en el territorio colombiano. Ahora sí, continuemos con el periodo patogénico. Vamos a continuar hablando sobre el periodo patogénico. Este periodo tiene 2 fases, la temprana y la avanzada. La temprana es la fase de 1 a 2 días, cuando el animal puede portar el virus, pero sus síntomas o signos van a ser muy leves. ¿Qué va a presentar? Va a presentar fiebre y algún tipo de malestar. Pero ya pasamos a los días 2 a 7, donde los síntomas y los signos van a ser más evidentes. ¿Qué va a presentar? Va a presentar fiebre alta, vesículas o aftas, que es lo característico en la lengua, en el hocico, en la boca y en sus patas. También va a presentar un babeo abundante, una dificultad para alimentarse y caminar, y en algunos casos puede presentar aborto o disminución de la producción de leche. Si esto se deja avanzar, el animal puede llegar a morir, pero tiene una fase que se llama la fase de convalecencia, que es la fase en la que el animal puede llegar a recuperarse, pero aún así si llega a recuperarse, pues lo hace de forma muy lenta. Cabe aclarar que los que mueren son los terneros por una afección llamada miocarditis. Sigamos con nuestro video. Ahora vamos a hablar de cómo se previene esta enfermedad. La prevención de esta enfermedad tiene 3 fases, la primaria, la secundaria y la terciaria. En la prevención primaria hablamos de evitar que el virus llegue a los animales sanos. ¿Cómo se va a evitar esto? Con vacunación obligatoria, campañas de educación sanitaria, también tener normas de movilización, control entre fronteras y algo muy importante es la desinfección de los vehículos que van a entrar a cualquier producción. Ya para hablar de la producción secundaria es cuando se detecta la enfermedad a tiempo o se detecta cualquier brote a tiempo y así se debe evitar su propagación. ¿Cómo se va a evitar? Se debe realizar una vigilancia activa y de bastante tiempo, por así decirlo, en todos los campos y si hay algún tipo de brote de esa enfermedad debe ser de reporte obligatorio. Ya pasando a la prevención terciaria, que es cuando ya va a haber un brote de esta enfermedad, vamos a hablar del vacío sanitario, la reposición sanitaria de cualquier ejemplar que se haya perdido por esta enfermedad y de las compensaciones económicas a los productores por cualquier tipo de daño o pérdida. Bueno, ahora vamos a hablar de la prevención terciaria. De la prevención terciaria podemos obtener que es cuando ya como tal hubo un brote de estos casos y esto que va a incluye vaciado sanitario, reposición de ejemplares y algunas recompensas, por así decirlo, económicas para los productores que hayan perdido ejemplares o más animales por culpa de esta enfermedad. Lo que se va a hacer es monitorear las zonas libres y la cooperación internacional para descubrir cualquier foco de esa enfermedad. Como conclusión de esta parte, se puede decir que es muy importante hacer cualquier tipo de reporte si se tiene la sospecha o si ya hay un brote de esta enfermedad. Hola, soy el Dr. Tauro, y ahora continuaremos hablando sobre la serie histórica de la fiebre aftosa. Empezaremos hablando brevemente sobre esta enfermedad en el mundo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Santiago Prada y les voy a hablar sobre la serie histórica de la fiebre aftosa. Vamos a empezar en un contexto internacional. En el siglo XVI fueron los primeros registros históricos sobre esta enfermedad. Fue en Europa, no la conocían como fiebre aftosa, sino como una enfermedad de llagas en la boca y en las patas de los bovinos. Hacia 1897 los alemanes Frederick y Paul filtraron un agente más pequeño que una bacteria y este fue el primer reporte de un virus en vertebrados en la historia del mundo. Hasta a esta fecha se empezó a llamar fiebre aftosa. Eso viene del griego afta, que significa llagas.
Entonces ya se le dio como tal un nombre a la enfermedad. En 1920, Waldman empieza a reproducir este virus en modelos animales con cobayas y se da el entendimiento más a fondo de lo que era este virus y cómo causaba la enfermedad. En 1930 a 1940 la fiebre aftosa se disemina por el mundo, llegando a Europa, Asia, África y Sudamérica. En 1960 se empiezan a crear las primeras vacunas a base de formalina. No eran muy efectivas, pero a la fecha era lo que más se usaba. Continuando con la línea del tiempo, ahora vamos a ver la llegada de la fiebre aftosa al país y cómo se ha comportado a través de los años. Bueno, ahora vamos a hablar en el contexto nacional de lo que fue la fiebre aftosa y cómo llegó al país. La fiebre aftosa llega en 1950 por Arauca a través de ganado proveniente de Venezuela. El serotipo A y O fue el primero en identificarse en esta zona. En 1951 el serotipo A se identifica en el Valle del Cauca. Ahí empieza la diseminación de este virus por todo el territorio nacional. En 1956 se empiezan a crear las primeras vacunas nacionales para combatir la fiebre aftosa, porque anterior a esto se compraban a Europa las vacunas. En 1967 y 1970 se identifica el serotipo C de la fiebre aftosa en Leticia, proveniente de Brasil. No duró mucho este serotipo, fue erradicado en este lapso de tiempo gracias al fusil sanitario y a la vacunación estricta en esta zona. No se volvió a reportar nunca más en el país. En 1974, el noroccidente de Chocó inicia su proceso para hacer una zona libre sin vacunación. Y en 1985 se detecta una epizootia de la variante A Sabana 85 de la fiebre aftosa, una variante nacional propia de Colombia. Aquí hay unos datos muy importantes. En 1994, el promedio anual de focos fue 341 en distintas regiones del país. En 1995 se reportan 233 focos y se crea la campaña nacional Un País Libre de Aftosa. Aquí ya vemos cómo empieza a declinar el número de casos gracias a la estricta vacunación y a las medidas sanitarias más fuertes en el país. Hacia el 1990 se reportaron 105 focos, todavía más baja esta cantidad, en 68 municipios. Hacia el año 2000 hubo 39 focos en 18 municipios. Y en el 2001 se empiezan ya a certificar zonas libres con vacunación en el país, certificados internacionales. Hacia el 2009 se vuelven a reportar unos focos, se pierde la certificación de país libre de aftosa un tiempo, porque en Ipiales se detectó un foco, se recuperó rápidamente y en mayo del 2009 volvimos a declararnos país libre de aftosa gracias a la vacunación. Ahora vamos a hablar del 2017. Ocurre algo importante en el país. Se reportan 3 focos del serotipo O en Arauca, Cundinamarca, en Arauca y Cundinamarca, y esto crea una alerta sanitaria en todo el país. En el 2018 aparecen de 8 a 10 brotes y las entidades internacionales nos suspenden el certificado de país libre con vacunación. Hasta el 2020 lo recuperamos. El 5 de febrero recuperamos el estatus de país libre con vacunación y a la fecha 2025 seguimos manteniendo el dato del país en un 95% de cobertura y no se volvió a reportar fiebre aftosa. Ahora hablaremos de un estudio realizado en Buenos Aires, Argentina. Nuestra amiga Natalia les explicará cómo se realizó. Hola, mi nombre es Lady Natalia Castellanos y les vengo a hablar sobre el estudio epidemiológico. En este estudio utilizaron ratones machos con una edad de 8 a 12 semanas y se utilizaron 5 animales por grupo experimental. El estudio se realizó en el Instituto de Biología en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en colaboración con la Universidad Nacional del Quilmes. El desarrollo de la tesis abarcó aproximadamente entre los años 2009 y 2015. En los experimentos, los esquemas de inmunización comprendieron de 3 a 4 dosis de vacuna aplicada cada 14 días y evaluaciones realizadas entre 38 y 54 días por 4 vacunas dependiendo del esquema. Como metodología, el tipo de estudio es experimental, controlado y preclínico. El trabajo buscaba desarrollar una vacuna génica
a base de ADN plasmídico contra el virus de la fiebre aftosa en lugar de usar el virus inactivado tradicional. Se probaron plásmidos que expresaban proteínas del virus. La vía de administración fue intradérmica y las pruebas que ellos realizaron fue ELISA, citometría, ensayo de neutralización y determinación de citoquinas. Gracias. Esto ha sido todo por nuestro video el día de hoy. Recuerden cuidar mucho a sus animales, sean de granja o sean de un porte pequeño. Nos encontraremos una próxima vez.